Si tenemos tiempo lo hacemos, ¿de acuerdo? Trato. Vamos, ahora sí. Good morning everybody. We start the class for today. Vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Today we are going to work in your notebook. Vamos a trabajar en el cuaderno porque quiero hacer una revisión y un repaso y recuento de lo que es el present, el simple present versus the simple past, right? Es importante que eso quede claro y es importante que eso se repase, ¿ok? Es importante también que ponga muchísima atención. El día de hoy va a copiar solamente cuando yo le diga. Mientras yo esté escribiendo, por favor, no vaya copiando. Porque si usted se dedica a copiar o pone más atención en copiar, lo que sucede es que no pone atención en la explicación que le estoy dando y a la final pues no ha aprendido nada. Entonces, pay attention. Lo que sí vamos a hacer este momento es poner la fecha. Write the date, please. Today is Thursday. Thursday. 25th. De November. November 2021. This is the date for today. Ay, trabajemos en forma libretita, por favor. I'm sorry. En forma libreta, por favor. Necesitamos dividir al cuaderno. Si pusimos el... Bueno, la fecha le deja así virada, no importa. Pero trabajamos así, en forma libretita. Profe, Right? ay, chicas, se me fue el internet. Don't worry. Estamos trabajando en el cuaderno en forma libreta, hemos puesto la fecha, ya hicimos 10 oraciones. Esas 10 oraciones califiqué, los que no me presentaron tenían 0. Todo eso hicimos. ¿Sí me cree? Sí. Nosotros sí, bro. No, mentira, Jesús, no. Solamente hemos hecho eso. Qué lentos, dice. Ok, ready. Pongamos entonces en el centro students. Simple present. Simple present. La palabra versus que quede justo en la mitad, por favor. Versus simple past. Simple Había que present. hacer con los espacios, profe. Sí, para que le quede justo en la mitad. Simple present versus simple past. Right? Profe, algo así teníamos que hacer. Bueno, esa es la anterior que hicimos la otra vez. That's right. That's right. Everybody finish this? Yes, teacher. Okay, so Yes. you are going to make a line the color you want. It doesn't matter. No importa el color que sea. La línea de división. Y ahí me suelta los esferos. Hasta ahí va a escribir porque de ahí me va a atender. No se preocupe que le voy a dar el tiempo para copiar. ¿Ok? Listo. Verá que yo estoy aquí con las cámaras abiertas. Estoy mirando y ya voy a ver si me está atendiendo o se está dedicando a copiar. Listo. Profe, a mí se me puso negra la cámara. Don't worry. Me refiero a que no copie, sino que mire. ¿Sí? Look at this. Sí, estoy viendo, profe. Look at this. Simple present versus simple past. ¿Cuál es la diferencia, estudiantes? Vamos a empezar primero entendiendo qué expresa el simple present. Si nosotros dibujamos una timeline means línea del tiempo, ¿dónde queda expresado el pasado, el presente y el futuro? Esta es una línea del tiempo. El simple present es todas aquellas actividades que nosotros hacemos con regularidad. Si hoy este es el presente y mañana estamos aquí, también lo hacemos aquí. También lo hacemos por acá, según donde estemos nosotros ubicados. Es decir, el simple present expresa una actividad. El simple present expresa una actividad que nosotros solemos hacer siempre. No solo en el pasado, no en el futuro, no solo por cierto tiempo, sino con regularidad. Right? That is the simple present. And the simple past, en cambio, es cuando usted realizó una actividad en cualquier punto del pasado.
no la está haciendo este momento justamente, no la va a hacer después, no la hace siempre, sino que ya la hizo y no sabe si la va a volver a realizar. Eso es simple past. Entonces, in English, we have simple present in a different form for the simple past. Para entender de a poco, vamos a empezar con las affirmative sentences. Verá que usted no está copiando absolutamente nada, porque como se dio cuenta, yo hay cosas que voy a borrar. Para las affirmative sentences, we have to take in account, tenemos que tomar en cuenta que para las affirmative sentences, en simple present, nosotros vamos a percatarnos de que cuando hablamos de he, she, and it, we add s to the verb. Cuando nosotros hablamos de un él, un ella o un eso, añadimos la S a los verbos o la ES según sea cada una de las reglas. Pero la generalidad es que añadimos la S solamente cuando hablamos de he, she, it. De la siguiente manera. Susan works in that office. Susan trabaja en esa oficina. Susan es una sola mujer, por lo tanto es she. Susan is the same that she. Al ser tercera persona del singular, en simple present, al verbo se le aumenta la S. Al verbo general, al verbo base, se le aumenta la S y se dice Susan works at the office. Si fuese Carlos, Carlos works at the office. Si fuese, yo qué sé, Jonás, Jonás works. Se aumenta S. Susan works, Susan plays, Susan cooks, Susan walks. La regla nos dice que cuando trabajamos con simple present en tercera persona, third person, he, she, it, tenemos que añadir la S a los verbos. Don't forget that. Verá que lo estoy repitiendo varias veces. ¿Qué pasa cuando no hablamos de una sola persona, animal o cosa? Es decir, de he, she, it. El verbo va en su forma natural, en su forma base, se llama, en su forma base. Por ejemplo, we work, ya no works. We works in that office. Nosotros trabajamos en esa oficina. Estamos expresando presente. Simple present significa que lo hacemos con regularidad, siempre. Entonces, nosotros trabajamos en esa oficina. Como se puede usted dar cuenta, yo no le he puesto S al verbo porque simplemente no necesita. No es tercera persona. Simplemente work. Verbo en forma simple. El verbo solo aumenta S cuando hablamos de he, she, it. ¿Hasta ahí está claro? Students, everything is clear? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, Vamos a ver, pasémonos al otro lado. Vamos al simple past. For the simple past, para el pasado simple, en cambio, in the affirmative sentences, vamos a tomar en cuenta que en inglés los verbos tienen su pasado, ¿sí? Tienen su expresión en pasado. Hay verbos en basic form, en forma básica o en forma base, y hay verbos, y todos los verbos tienen su propio pasado. La mayoría de los verbos, verbs in past, se usa entonces en affirmative sentence, the verbs in past. ¿Ok? ¿Y cómo se realiza o cómo se hace los verbos en pasado? Existen dos clases de verbos. Existen verbos regulares, que se aumenta ed para convertirlos en pasado, y existe irregular verbs,
a los cuales cambian completamente o no cambian nada para transformarse en pasado. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo digo no que Susan trabaja, sino que Susan trabajaba, tengo que utilizar Susan worked in that office. Susan worked in that office. Susan trabajaba. Estoy utilizando el verbo en pasado. El verbo normal es work y el verbo en pasado es worked. Aumentando ed. ¿Por qué he aumentado ed? Porque este es un regular verb. Este es un regular verb. Y los regular verbs se transforman en pasado aumentando ed. ¿Qué pasa con los irregular verbs? ¿Quién me dice un irregular verb? Un irregular verb. Usted tiene una lista de irregular verbs. Le mandé a estudiar irregular verbs. Un irregular verb. Eat. Eat, el verbo comer. Eat. Give. Y yo puedo decir entonces, Ronald, ya le voy a cambiar de color. Ronald ya no es eat, porque el verbo tiene que estar en pasado. ¿Cómo es el past para eat? Ate. Ronald ate his lunch yesterday. Ronald ate his lunch yesterday. Ronald comió su almuerzo ayer. Lisbeth me está atendiendo. Doménica me está atendiendo. Deje de copiar. Pay attention, please. Ronald ate his lunch yesterday. Look at this. Hemos puesto entonces el verbo ya no eat, sino ate. Pero teacher, usted aquí dijo que the work es worked, con ed. Y de eat, ¿por qué no puso eated? Porque eat es un irregular verb. Eat es un irregular verb. Es un verbo irregular. Y los verbos irregulares tienen sus propios pasados. Es por eso que usted se los debe aprender de memoria. No tienen regla. Por lo tanto, se los debe aprender. Entonces, voy a recapitular. Voy a repetir. Para hablar de affirmative sentences in simple past, we have to take in account that the verb has to be in past. El verbo tiene que estar en pasado. Tenemos dos clases de verbos en pasado. The irregular verbs, que se convierten en pasado aumentando ed como generalidad, y tenemos los irregular verbs, que son aquellos que tienen su propio pasado y simplemente se los tiene que aprender de memoria. ¿Qué más tenemos que recordar de los simple past affirmative sentences? Es que, a diferencia del simple present, a nosotros no nos importa si hablamos de Susan, si hablamos de Ronald, si hablamos de we. Los verbos no tienen S ni tienen ninguna diferencia para transformarse en pasado. Aquí no se toma en cuenta si es tercera persona o no, solamente en el present. En el present tengo que ver si es he, she, it para aumentar la S. En el past es más fácil porque simplemente tiene que ir el verbo en pasado y punto. No me tengo que fijar si hablo de una o varias personas. ¿Ok? That is the difference between simple present and simple past. ¿Tiene alguna pregunta, students? Do you have any question? No, profe. ¿Está súper claro? Yes, teacher. Copy, please. Tenga la bondad de copiar. Y trazamos línea, más recta que la mía.
Ready. Está bien recta, profe, esa línea. Ahorita ya, no estaba. We are going to continue, right? Vamos a seguir. Ahora sí, igual, deje de escribir. No me escriba. Don't write. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con las negative sentences. ¿Qué pasa cuando hablamos de negative sentences, students? No le quiero ver escribiendo negative sentences. ¿Por qué no le quiero ver escribiendo? Porque después no me va a entender o se va a quedar con vacíos. Por eso es mejor ir mirando. ¿Sí? No solo escuchando. Si no, yo solo le contaría, no escribiría. No tendría sentido y le mando después solo una hoja para que copie. Negative sentences, students. Para las negative sentences en simple present, you have to take in account, debe tomar en cuenta, esperen un ratito que esa letra está gruesísima. Debe tomar en cuenta que aparece el auxiliary. El auxiliary do or does. Más la palabra not, que me indica lo que quiero, que es la negación. Es aquí donde aparece el auxiliary do or does más la palabra not, que al unirse puede ser do not o don't, does not or doesn't. ¿Y por qué hay dos auxiliares? ¿Quién me puede decir por qué existirán dos auxiliares en el simple present? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué no hay solo don't o doesn't? Why? Negativo. Porque así se dice en negativo. No, pero ¿por qué hay dos? ¿Cuándo uso do y cuándo uso Porque doesn't? está en pasado y en presente. No, estamos hablando de simple present. Porque uno para hacer el objeto para objetos. No. Por la misma razón, students, por la que aquí aumentamos ese a los verbos. Por las terceras personas. Por la misma razón que en affirmative form we add is, works, plays, watches, studies, works. Lo mismo pasa para las negative sentences. Debemos utilizar does para las terceras personas, for the third persons, que son he, she, it. We are going to use does. ¿Ok? No se olvide de eso. En el simple present se toma mucho en cuenta si es tercera persona. Y ahí se generan los cambios. Para las affirmative sentences, el verbo aumenta S. Pero para las negative sentences, el auxiliar es does. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Yes, teacher. Entonces, si yo tengo que transformar esta oración en negative, ¿cómo sería? Susan Dos. No. he Dos. does Doesn't. not, que es lo mismo que decir doesn't Work work in the office. in that office. Susan doesn't work in that office. Atiéndame esto. No escriba, Dana. Escúcheme, atiéndame. Al transformar yo o al hacer una negative sentence, ya he ocupado correctamente el auxiliary. Susan is third person. Por lo tanto, yo pongo does not, que es lo mismo que doesn't. Does not is the same as doesn't. Es exactamente lo mismo que doesn't. La diferencia es que está
unido. Right? Doesn't. Pero se fija, quiero que se fije aquí, que yo ya no puse la S en work. Ya no. Ya puse solamente work y no works como aquí arriba. Porque a la presencia del auxiliar, el verbo siempre va a volver a su forma original. ¿Sí? Cuando ya existe la presencia del auxiliar, el verbo vuelve a su simple form, a su forma simple. Ya no hace falta poner la S. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Tiene la idea clara? Yes, Eso no, teacher. profe, yo no entendí muy bien. ¿Qué parte? Le repito. O sea, todo lo que hizo, no le entendí. De las negative sentences. Sí, de la negra. Ya, atiéndame de nuevo. Voy a repetirlo otra vez. Acuérdese que ahorita estamos hablando de simple present, por eso estamos en este lado. Cuando trabajamos en simple present, nosotros tomamos muchísimo en cuenta si hablamos de un él, de un ella o de un eso. Es decir, María, Carla, Juana, Pedro, Raúl, Kevin, el perro, el gato, la casa. Un él, un ella, un eso. En affirmative sentences, lo que hacemos para expresar que es tercera persona es aumentar la S a los verbos. Susan works, Mario plays, the dog barks, my mom cooks. S en los verbos. ¿Sí? Pero cuando estamos en las negative sentences, para expresar negación, nos ayudamos de un auxiliary, que es do y que es does. Como debe ser negativa, se convierte en do not y does not. ¿Cuándo utilizamos does? En la misma ocasión que en la afirmativa utilizamos ese. Es decir, cuando hablamos de un él, de un ella o de un eso. He doesn't, she doesn't, and it doesn't. Eso significa él no, ella no, eso, ese, esa, no. Entonces, Susan doesn't work at the office. Susan no trabaja en la oficina. My father doesn't play soccer. Mi padre no juega fútbol. My mom doesn't cook. Mi mamá no cocina. Doesn't. Para las terceras personas utilizamos doesn't y para el resto utilizamos do. Ya vamos a hacer el ejercicio con would. Y el verbo ya no usa S. La S es solamente para las afirmativas, no para negative ni interrogative. ¿Sí, Kevin? Sí, profe, ya lo entendí. Perfecto. Entonces vamos a hacer ahora la oración que decía we work at the office, pero ahora en negative. ¿Cómo quedaría? Todos me ayudan. We does, we 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 doesn't don't work No, work in in the that office. in that office. perfect. We don't work in that office. Nosotros no trabajamos en la oficina, en esa oficina. We don't. Hemos utilizado don't, ya no doesn't, porque estamos hablando de we. ¿Ok? Y el verbo en forma simple, claro que arriba también estaba igual. ¿Estamos hasta ahí todos? Una pregunta, profe. ¿Cómo es esto? El doy solo se utiliza para personas y los demás para animales, cosas así. No. Das es para he, she, it. Él, ella o eso. Y do para todos los demás personal pronouns. ¿Ok? Listo. Vamos a la siguiente. Vámonos al pasado. Ahora, ¿qué pasa en el pasado for negative? Para los negative in past,
Tenemos que terminar esto, chicos, así es que nos vamos a tomar un tiempito de lo que nos viene la siguiente hora. For negative in past, we are going to use the auxiliary. Igualito tiene un auxiliar, solo que este auxiliar es en pasado. Is the auxiliary did. Ya no do y das, solamente did. Y ahora sí no tenemos otro. ¿Sí? Y como debe ser negativo, ¿qué más tendré que poner? No. Not. Que se convierte en didn't. Quedando de la siguiente manera. Susan no trabajaba en la oficina. ¿Cómo sería? Susan didn't Susan didn't work work in in that the office. Susan didn't work in that office. Susan no trabajaba en la oficina. ¿Y el otro cómo quedaría? Ronald Roland didn't eat lunch his lunch yesterday. yesterday. His lunch yesterday. Didn't eat his lunch. Era. Ronald didn't eat his lunch yesterday. Quiero que se fijen algo. Así como en el presente el verbo ya no utilizaba ese por la presencia del auxiliary, lo mismo pasa aquí con el verbo. El verbo ya no lo ponemos en pasado. Aquí decía worked en pasado. Y aquí decía ate en pasado. Susan trabajó, Ronald comió. Como aquí ya tenemos la presencia del auxiliary, didn't, el verbo regresa a su forma original. Work and eat. El verbo, cuando tiene un auxiliar al lado, no necesita un cambio alguno. Se escribe en forma original, en su forma base. So, the verb in simple form. ¿Ok? Y así de sencillo se forman las negative sentences for past. That's all, students. Haga una capturita de pantalla o copie rápidamente. Mientras usted copia eso rápidamente, le voy a indicar lo que tenemos para esta siguiente hora. Right? Okay. For the text hour, you are going to work the letter E and the letter F. Va a trabajar la letra E y F. ¿Cómo? Complete the sentence using reflexive pronouns. Very simple. Esto es 3 minutos. My uncle is washing his car. Mi tío está lavando su carro. By, ¿qué será aquí si dice my uncle, mi tío? Himself. Correct. Correct. That's all. Himself. My uncle is washing his car by himself. Good. Siguiente. Do you and Danny. Tú y Danny. O sea, sería ustedes. Do you and Danny like to play basketball at the party by? Themselves. No. Yourselves. Ustedes. Yourselves. 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 Ustedes. Por ustedes mismos. Y así va a completar las 10. ¿Fácil o difícil? Fácil. Very simple. It is very simple. Let's go to the letter F. Para la F. Esto ya es con audio. Listen and choose the answer. Usted va a escuchar pequeñas frases o unas pequeñas historias y en base a esas pequeñas historias, usted va a contestar la pregunta escogiendo si la respuesta adecuada según la historia es A, B o C. Cuando ya sepa, me pone aquí el literal y tan tan se acabó. Right? This is the activity for today. Esa es la actividad del día de hoy. ¿Alguna pregunta o duda sobre la actividad de hoy? Teacher, What happened? usted tal vez puede mandar el audio por Educay. Sí les mandé. Ya, Revísele, por favor. Sí le mandé. Creo que sí le mandé. Si no, este momento les mando, ¿de acuerdo?
No me va a enviar esto por ninguna parte porque usted sabe que esto lo calificamos juntos cuando vamos avanzando. ¿De acuerdo? Listo, my dear students. No, That's teacher. all for today. Entonces, este momento le mando como mensaje. ¿Sí? That's all for today. See you tomorrow. Me quedo solamente con Valentina, que por justificada razón no tiene la clave. El resto, bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Nice day. Bye, Bye, teacher. teacher.